Continuamos, hay mucho más Reporter 180, un viernes, mucha entrevista, mucha actualidad, muchos temas que estamos Sí, tratando, señor. Carlos. Exactamente, muchas entrevistas hasta las 21 horas. Bueno, vamos a tener el placer de hablar con un emprendedor, columnista, conferencista, Horacio Llobet. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Francisco Montalvo y Carlos Perreta desde la ciudad de Rosario te saludan. Hola Francisco, hola Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto. Gracias por estar. Horacio, por supuesto, esto que se viene replanteando hace mucho tiempo atrás, bueno, las modificaciones, bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Y los contextos también, digo, en el medio se habla mucho de inteligencia artificial, bueno, los trabajos tradicionales, bueno, ¿cómo encaramos en medio de estos cambios o movimientos bisagras que tiene que ver, bueno, con la industria y en relación al trabajo que cada uno va desarrollando, ¿no? Sí, la verdad Francisco que muchas veces nosotros lo leíamos en libros o en su momento cuando fue la revolución industrial, allá nos las contaban nuestros abuelos y después lo leíamos en un libro. Creo que hoy nos toca vivir una de las revoluciones más importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial, que realmente está remodelando en absoluto todo lo que es principalmente la manera en que vivimos, nos desenvolvemos, consumimos, estudiamos, y por ende eso repercute también en el mercado laboral. Se estima que de acá a fines del 2025, principios del 2026, ya haya 97 millones de puestos de trabajo que no existían anteriormente ante la aparición de la inteligencia artificial. Eso hace que cambie absolutamente todo. Y también esto nos permite el debate de pensar que las leyes laborales en el mundo se tienen que replantear, se tienen Sí. que remodelar, y bueno, obviamente Argentina no está exenta a todo esto que está sucediendo. Siempre con grandes espacios, porque nosotros lo estamos viviendo, ¿no? En estas épocas bisagras de estos grandes cambios, uno ve que mucho, sobre todo en la época de la pandemia, bueno, como que se fue instalando ya definitivamente el trabajo de tu casa, digo, para empresas que mucho conozco acá de Rosario que trabajan para empresas internacionales, transnacionales, digo, bueno, que muchas veces dicen, bueno, hacete un monotributo y bueno, después por el pago que es un poquito más, bueno, del lugar de origen donde vos estás trabajando, no decís nada, pero digo, hay un montón de cuestionamientos y reglamentos que se están poniendo en riesgo, ¿no? Sí, absolutamente. Pensemos que hoy hay muchas encuestas que se salieron recientemente hablando un poco también de la satisfacción laboral, del Ujú. burnout, y Argentina hoy lo está liderando, pero no del lado positivo. El 84% en una última encuesta que se publicó, el 84% de las personas que están trabajando en alguna Ujú. empresa, emprendimiento, compañía, pyme, lo que fuere, está Sí. insatisfecha. 7, casi 77%, mejor dicho, casi 8 de 10 renuncian a las empresas por la relación con su jefe. O Sí, sea, se está remodelando toda la manera del liderazgo y la manera sí, de trabajar. Antiguamente uno iba a trabajar y listo, estábamos 20, 30 años. Hoy es sí. impensado. De hecho, en las No, compañías más icónicas de Silicon Valley, el sí. promedio de la gente que trabaja es 1 año y 9 meses. Bueno, esto obviamente a Argentina no está pasando también. Sí, lo hemos visto, Horacio, todo el tiempo, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, bueno, que están un tiempo en un lado, después otro lado, otro lado, otro lado, y la mayoría que yo conozco, bueno, que tenemos contacto con mucha gente muy joven que están trabajando desde su casa. Exactamente. Hoy yo soy del interior, a los 18 años me vine a estudiar a Buenos Aires y siempre digo, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en las grandes ciudades. Sí. Hoy, a través de la tecnología, internet y demás, permitió federalizar las oportunidades educativas y laborales. Yo para estudiar tenía que irme o a Rosario, pues soy de Pergamino, o Ujú. a Buenos Aires. Elegí venirme a Buenos Aires, pero tenías que viajar. Hoy un pibe, una piba puede estudiar desde una computadora a cualquier lugar, puede hacer cursos, por ejemplo, en Coursera, que es una de las plataformas educativas Ujú. muy importantes en el mundo, y hasta poder hacer cursos en Stanford, en MIT, y tener una certificación hasta un diploma. Entonces, antiguamente el ir a una biblioteca para leer un libro, hoy necesitas una conexión a internet, un teléfono, una Sí. tablet, una computadora, y accedes a cualquier información. Y esto también permitió federalizar las oportunidades laborales, que bien lo mencionabas tú, de hoy un pibe de cualquier lugar recondo de la Argentina con una computadora y que tenga la capacidad de desarrollar trabajos a través de la tecnología puede exportarlo a cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿cuál es el próximo desafío que tiene Argentina con todo esto también? Es cómo empezamos a regular todo esto Ujú. en un país donde 4 de 10 están bajo la informalidad, y si haces un zoom en lo que es primer empleo jóvenes, 6 de 10 están en la informalidad.
¿Cómo hacemos, ¿no? Frente a esto, porque falta muchísimo. Siempre estamos como detrás de estos grandes problemas que, por supuesto, hasta que se puedan establecer ciertos reglamentos, digo, ¿cómo hacemos? Porque la gente trabaja mucho más de lo que corresponde, bueno, que son en general 8 horas, bueno, los de convenio, bueno, acá están trabajando 14 horas porque están en la casa y están, dale que va, a la madrugada, a cualquier horario, porque muchas veces trabajan para otros países que ya tienen otros horarios. Sí, y recordemos también que Argentina es uno de los países de la región donde mayor cantidad de horas se trabaja en el mundo. Mira. Cuando también hoy hay una política poco a poco de empezar a hablar de la reducción de la jornada laboral, empezar a hablar una palabra que antiguamente no estaba, que es el bienestar laboral. Si pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando, y bueno, ya creo que la gente, estas nuevas generaciones, lo ven de una manera distinta. Quieren empezar a disfrutar más el camino que el destino final. Nosotros veníamos educados a trabajar año incansable para juntar plata y comprarte tu casita, comprarte el auto y cumplir los famosos estamentos de casarte, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Y bueno, hoy los jóvenes tienen una mirada muy distinta de la vida y eso también obviamente repercute en la manera en cómo trabajamos. Y esto, vos notás que desde la política, desde lo público, de la gestión, bueno, ¿qué es lo que se está tratando? ¿Qué mirada tiene al respecto? No, yo creo que todavía nos queda un montón por hablar. Yo creo que agradezco que esta nueva generación está cambiando todo y cuando hablo de esta nueva generación están en todos lados. Hay políticos, ejemplos como uno es Martín Yesa, que era el antiguo intendente de Pinamar y es diputado nacional, una persona de 34 años, muy Mm. conectada con la tecnología, que está todo el tiempo de ver, incluso está empujando una ley para que la inteligencia artificial sea tomada como sujeto de derecho. ¿Qué significa Ujú. esto? Que si yo mañana, en lugar de publicar algo, lo hizo mi inteligencia artificial, que yo lo autorice, va a tener el mismo derecho a nivel judicial, legal, que si lo hubiese hecho yo, no puedo decir, no, lo hizo la inteligencia artificial, yo no. Ujú. Digo, hay montones de cosas que tenemos que regular y la contraparte que tenemos que los sindicatos todavía se quedaron muy oxidados, o sea, son los mismos No, tipos que hace 30, mira, 40 años están manejando me esto. sacaste esto, pues yo te iba, pregunta siguiente era esa. O sea, los sindicatos prácticamente están en desuso, porque ya sabemos que ni siquiera para los trabajos tradicionales te sirven. Imagínate en estas cuestiones que son grandes espacios vacíos legalmente, de convenios, laborales, un montón de cuestiones. Sí, absolutamente. Yo creo que el principal desafío y que va también atado a todo esto que estamos conversando es, tenemos que sentarnos en algún momento, los empresarios, los emprendedores, el Estado, los sindicatos y los trabajadores, a encontrar un acuerdo. Los acuerdos en Argentina no existen. Ujú. Son cuestiones que se tiran de un lado para el otro y es más cuestión de poder que realmente de fondo, ¿no? Digo, cuando Ujú. vos no podés discutir algo simplemente porque estás en el bando contrario, y si yo te planteo algo que parece totalmente coherente para remodelar una ley laboral, para impulsar la empleabilidad, no la vas a escuchar simplemente porque o soy de derecha o soy de izquierda, y es difícil construir algo así. Y hoy Sí. la tecnología no espera, el mundo en la evolución en la que estamos, de hecho, se habla que el ritmo de los negocios que estamos viviendo es el más alto de la velocidad del mundo en la historia. ¿Y cómo vamos a acompañar esto? Entonces creo que ahí Argentina tiene un talento espectacular que si sabemos acompañarlo, sabemos potenciarlo, creo que tenemos una gran manera de poder brillar. Totalmente para poder potenciar y canalizar todo el desarrollo. Bueno, acá en la Argentina, bueno, son muy requeridos en el mundo, te digo, yo no soy argentino y conozco, bueno, que hay muchos trabajando muy bien pagos en otro lado, ¿no? Desde acá inclusive. Digo, ¿cómo podemos encarar, bueno, en esta evolución? Porque es tan vertiginoso todo lo que se viene que siempre estamos detrás de, digo, uno tiene que empezar a encarar, bueno, esta situación? Porque la verdad que en algunas cuestiones es de mucho riesgo, hay cuestiones que, bueno, que no de contención, bueno, de jubilación, ni hablemos, digo, ¿cómo se encara todo esto? Mira, yo creo primero, el cambio siempre proviene de la gente, ¿no? Todos Mm. los cambios en el mundo y la evolución en el mundo fue gracias a las revoluciones que hacen las personas, ¿no? Digo, así fue y por eso en su momento aparecieron los sindicatos para defender a los trabajadores del Mm. abuso que tenían los empresarios en su momento. Hoy que hay un equilibrio, que hay una mirada totalmente distinta al trabajo, es volver a conversar estas cosas. Ahora, yo creo que también el desafío está en cómo las personas nos empezamos a preparar. Ujú. El otro día me tocó dar una charla, había como unas más o menos 45, 50 personas, pero medio de 25 a 52 años, y en un momento cuando pregunté
quiénes los que estaban sentados utilizaban algún tipo de herramienta de inteligencia artificial en la cotidianidad de sus días. Sí. De 50, solo 2 levantaron la mano. Y esto no, ya hoy no es una opcional. O sea, yo siempre digo, el que te va a dejar sin trabajo no es la inteligencia artificial. Te va a dejar sin trabajo la persona que sepa dominar la inteligencia artificial. Yo en su momento, cuando tengo 50 años, cuando busqué mi primer trabajo a los 18 años, Sí. algo distintivo que yo ponía en mi currículum era que manejaba muy bien el Excel y el PowerPoint. Sí. Hoy lo que tenés que colocar es qué dominios tenés de herramientas tecnológicas que faciliten a ser más productivo y por ende tener más tiempo. Yo creo que todo este tipo de herramientas hacen que las personas estemos mucho más focalizadas. Y aquellas personas mayores de 45, 50 años son las que tienen el gran desafío de ayornarse a toda esta movida tecnológica para no pasar, como a veces pongo el ejemplo de mi mamá, que tiene 78 años y todavía Sí. tengo que explicar cómo anexar la dirección atrás de WhatsApp. No, Digo, una hoy locura. no nos puede pasar más eso. Sí, seguramente, ¿no? O sea, como analfabetos funcionales que nos vamos quedando prácticamente porque nos cuesta, ¿eh? Lo que tenemos un poco menos también nos cuesta, te digo. Es realmente Mirá, muy curiosa, bueno, lo que estamos viviendo. Bueno, ya sabemos que uno, si puede usarlo como recurso, bárbaro, pero si va en detrimento en las condiciones que nosotros vivimos, porque, bueno, ya sabemos que en Europa, por ejemplo, no funciona ya los bancos, bueno, que todo es a través de un QR, bueno, servicio de inteligencia que hay en los aeropuertos, donde vos tenés que, más o menos, tenés que empezar a manejar cuestiones básicas, ¿no? totalmente, totalmente. Hoy, el otro día justo escribí una columna referente a esto, de lo que recién mencionabas, de en su momento las personas que se denominaban analfabetas eran Sí, las personas que no sabían ni leer ni escribir. sí, Hoy el nuevo analfabeto es sí, el analfabeto digital. sí, Aquellos que no sepan dominar tecnologías, y va a decir como si te sentás a una mesa a hablar de criptomonedas. Y si no sabes, no vas a no, entender. Entonces, no, no, había una frase muy interesante que decía el economista Tomás Gulat, que es fallecido. sí, Tomás Gulat decía que el problema principal de la grieta estaba en la comunicación. Cuando dos personas hablan de lo que no se pueden entender, ahí empieza a haber un vacío muy grande y tiene que ver también con cómo la educación de hoy en día va a tener que acompañar a estos jóvenes en empleos que ni siquiera están desarrollados ni creados. Mi hija tiene 11 años y no tengo ni idea ni qué va a estudiar, ni siquiera de qué va a qué trabajar. bárbaro. Qué cosa, ¿eh? Que demanda toda esta situación de un contexto de transformación que tiene que ver con la tecnología fundamentalmente y que bueno, desde el 2000 que se hizo un poco más doméstico, dominar, bueno, básicamente te cuesta muchísimo y uno cada vez que, bueno, que trabaja en los medios de comunicación, digo, también te cuesta, ¿no? Porque uno tiene que enfrentar, bueno, a una cantidad de opiniones diversas en el mundo, bueno, que son miradas distintas y que uno lo tiene que escuchar todo el tiempo. Digo, una situación bastante difícil. Digo, ¿cómo dominar estas herramientas para poder estar más o menos en sintonía con la actualidad, ¿no? Es difícil, muy difícil. Mira, Francisco, yo creo que uno de los grandes desafíos también que tenemos, y repito muchas veces la palabra desafío, porque el desafío te lleva a romper la incomodidad y cuando estás Sí, incómodo empezás a hacer cosas distintas. Y para mí, hoy el empezar a meterte mucho con la tecnología es algo que vino para quedarse. sí, Antiguamente nosotros sí, estudiábamos una carrera universitaria, hacíamos un posgrado, una maestría, un diplomado, un MBA y listo, ya está, estudié todo esto, suficiente, ya estoy claro, preparado para la vida. Hoy tenemos que ser eternos estudiantes, hoy tenemos que estar todo el tiempo preparándonos porque lo que es te verdad. sirve hoy, mañana ya no sirve más y evoluciona tan rápido que los que van a funcionar bien son los que tienen mucha capacidad de adaptabilidad, los que tienen una capacidad creativa, los que estén alineados a la innovación y aquellos que se puedan adaptar rápidamente a los cambios con los que estamos viviendo en el mundo actual. Las transformaciones y los riesgos que conllevan también, porque pongo algunos ejemplos claritos, ¿viste? A partir del año pasado, bueno, una ley de digitalización de todos los servicios públicos, donde la gente tiene que empezar a manejar el celular, bueno, no te viene más la hoja, bueno, la cuestión física, y bueno, muchas veces que vos manejas cuentas, números de personas, de DNI, digo, cuestionamientos que ya ha habido en estos últimos tiempos, bueno, las denuncias son permanentes a través de los medios de comunicación que uno los trata de visibilizar y escuchar el tema de de estos ladrones digitales, ¿no? Para decirlo de una manera grosa, digo, ¿cómo están al tanto de todo esto que uno cae como mansa paloma porque, bueno, desconoce muchas cosas, ¿no? Por eso es clave empezar a prepararnos y antiguamente nos robaban en la calle, hoy te van a robar digitalmente. También tenés Desde que tu estar casa. preparado y atento a estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? De Así que es. hoy todo lo que es digital
como están los hackers de la tecnología, que muchos hackers son para robar, hay hackers que ayudan a evitar robos y a preparar a las empresas para que no las hackeen. Digo, como en todo el mundo tenés, de acuerdo a cómo lo usé la tecnología, puede ser para bien, para lo mal. Bueno, ese desafío va a estar siempre en la humanidad. Horacio, por supuesto ha sido un gusto charlar un ratito sobre estos temas que es realmente de mucha actualidad y que hay que tenerlos en cuenta básicamente. La verdad que un placer, Horacio. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Que tengan buena tarde. Gracias. Horacio Llobet es un especialista en innovación laboral hablando sobre estos temas, ¿no? Las transformaciones que se están llevando adelante en este mundo que estamos atravesando, bueno, una época bisagra, bueno, donde uno tiene que básicamente tener algunas herramientas básicas como para poder enfrentar estos grandes desafíos. Y hoy te pido perdón.